de espacio, de reflexión y de oración. Y nuestro hermano Kevin va a estar dirigiéndonos. Buen día, mis hermanos. Antes de iniciar, vamos a estar orando. Padre, te damos gracias por esta nueva mañana que nos regalas, este nuevo día. Te pedimos que nos des desde ya esa conciencia de que todo lo que hagamos el día de hoy debe ser para tu agrado, debe ser para servirte en lo laboral, en lo espiritual, que todo lo que hagamos y todo lo que pensemos sea siempre conforme a tu voluntad. Te pedimos que lo que vayamos a leer en esta mañana sea precisamente para capacitarnos en ello, para capacitarnos también en descansar en ti, que puedas de alguna manera también exponer nuestros pecados y que nosotros podamos volvernos de ellos. En el nombre de tu Hijo te oramos. Amén. Bien, mis hermanos, esta mañana toca meditar en Éxodo capítulo 16. Así que voy a pedirle que si tiene la posibilidad, vaya conmigo allá, Éxodo capítulo 16, para leer todo el capítulo. Dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan para hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os dará para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos.
y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, y no faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gomer es la 10ª parte de un efa. Uno de los retos que siempre enfrentamos al leer el Antiguo Testamento, y sobre todo cuando se trata de una narración de un acontecimiento, pues es el identificar el provecho que eso pueda tener para nosotros el día de hoy. Por un lado podría estar el error de pensar que fueron registros que solo sirvieron para la nación de Israel en su momento, y por otro lado pues está el error de forzar también o tergiversar la intención de Dios con una porción en particular de su palabra. Y a lo largo de todas estas lecturas que hemos tenido, que vamos a seguir teniendo en el libro de Éxodo, consideren en todo momento que al estar frente a esta porción de las Escrituras no estamos queriendo conocer meramente datos históricos, sino que en realidad cada uno de estos capítulos, incluyendo el de esta mañana, pues tiene la intención de edificar nuestras almas. Y nosotros siempre deberíamos acercarnos a los textos bíblicos con esos lentes de lo que dice Pablo en 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Y el versículo 17 nos dice el propósito: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, deberíamos preguntarnos qué quiere el Señor, qué quiere Dios que nosotros aprendamos a partir de un relato como estos, del relato del relato de su provisión para un pueblo murmurador. Y como no quisiera forzar pues esa intención divina en este capítulo en particular, sino más bien dejar que el Señor mismo nos guíe en el entendimiento de
de su propósito en relación con esto que acabamos de leer. Entonces quisiera que respondamos a esa pregunta basándonos en otros textos que están relacionados a esta provisión del maná, del alimento. Así que, nuevamente, ante la pregunta ¿qué quiere Dios? Que aprendamos a partir del relato de su provisión a un pueblo murmurador, respondería por lo menos 3 cosas. Diría que Él quiere que aprendamos primero acerca de las necesidades físicas, también acerca de las necesidades espirituales y también acerca de la vigilancia del corazón. Primero acerca de las necesidades físicas y particularmente el Señor quiere enseñarnos que Él es el proveedor de las necesidades físicas, por un lado, y por otro, que ellas, las necesidades físicas, no son nuestras necesidades más importantes. Creo que este capítulo tiene el hecho de que tenga la intención de mostrarnos que Dios es el proveedor de nuestras necesidades físicas. Me parece claro, pues, por la problemática misma que se nos presenta en el capítulo. De hecho, desde el capítulo anterior se nos dice que el pueblo, en su camino a la tierra prometida, pues tuvo que enfrentar la sensación de sed, sin la posibilidad de ver una fuente de agua que sea apta para el consumo. Y piense desde ya por un momento en lo desesperante que debe ser caminar por 3 días en un desierto con sed y sin agua para beber. Y ahora leemos también que luego Dios proveyó, convirtiendo esas aguas amargas de las que nos cuenta en el capítulo anterior, las convirtió en aguas aptas para el consumo. Se les dio provisión en cuanto a la sed. Ahora, en este capítulo, el pueblo tiene necesidad, pero de alimento sólido. Y nuevamente piensa en lo desesperante que podría ser andar por el desierto sin comida. Y igual leemos que Dios proveyó enviando el maná del cielo. Ahora note la manera en que Dios proveyó para el pueblo. Por un lado, Él proveyó lo que cada uno necesitaba. Cada uno. Dice los versículos 16 y 18 de Éxodo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno, según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Así que el Señor proveyó según lo que cada uno necesitaba, mucho o poco. Pero también proveyó para la necesidad de cada día. Dios proveyó para cada uno según su necesidad, pero también según sus tiempos. Aunque algunos hombres querían también ahorrar alimento, Dios solo limitó su mano para proveerles a diario, porque así lo quiso. Versículo 19 al 21 dice: y les dijo Moisés, ninguno deje de ello, nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, hirió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Así que el Señor proveyó para la necesidad de cada uno y para la necesidad de cada día. Y a pesar de todo esto, de la desobediencia del pueblo, pues la provisión física nunca hizo falta. El versículo 35 dice: así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Así que, mis hermanos, esto es evidencia de que Dios es el proveedor de todas nuestras necesidades físicas. No queriendo decir con esto
que nunca tendremos necesidades, porque de hecho el pueblo pues sí sintió hambre, sí sintió sed, sino que más bien Dios provee para nuestras necesidades físicas conforme Él lo considera mejor para nosotros, sin ser indiferente a este tipo de necesidades en nuestra vida, y en esto nosotros debemos descansar. Hermano, si a pesar de todos tus esfuerzos hoy te encuentras sin trabajo o quizás con un ingreso que no llena tus necesidades y las de tu familia, pues no pienses que el Señor está siendo indiferente a eso. La presencia de esas necesidades no son de ninguna manera sinónimo de indiferencia en Dios. De hecho, las necesidades van a estar presentes para que recordemos que no somos nosotros nuestros propios proveedores, sino que es el Señor. Ni siquiera somos nosotros cooperando con Dios para obtener lo necesario, porque así quisieron hacerlo algunos hombres del pueblo de Israel, guardando maná para el día siguiente. Pero pues vemos que su intento fue derrumbado por Dios mismo. Así que mi hermano, con trabajo, sin trabajo, con un número grande de personas bajo tu cuidado o no, en un mundo con dificultades económicas o no, cada día nosotros debemos orar reconociendo que el proveedor de nuestras necesidades físicas pues es únicamente Dios, y que para Él es posible proveer para todas esas necesidades en todo momento, en todo contexto. En ese sentido, nuevamente debemos descansar y orar como Cristo nos enseñó: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero aunque esto es una realidad en la que nosotros debemos descansar, pues también debemos decir que el Señor quiere mostrarnos a partir de este capítulo de Éxodo 16, que las necesidades físicas no son las necesidades más importantes. Él es el proveedor de todas nuestras necesidades físicas, pero esas no son las necesidades más importantes. Y el mismo Moisés le dijo luego al pueblo de Israel lo siguiente. Eso está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. A pesar de que Dios provee para nuestras necesidades físicas, nosotros no debemos ver nuestras dificultades en este mundo como unas que pretenden mostrarnos a Dios como el proveedor en este sentido únicamente. De hecho, según lo que Moisés mismo le dice al pueblo, lo que acabamos de leer, el propósito de las dificultades, de las necesidades físicas, es que sepamos que ellas no son nuestras necesidades más importantes. El pueblo recibiría el maná, el agua, las vestiduras, todo lo relacionado a sus necesidades físicas mientras caminaban hacia la tierra prometida, pero el descuido de lo que verdaderamente importaba a ellos les llevó a morir en el desierto, privándose así de la tierra prometida. Y entonces, ¿de qué sirvió la provisión de lo material si por la desobediencia fueron privados de algo mucho mejor? Así que, mi hermano, las necesidades que estés enfrentando el día de hoy pues no son una oportunidad para confiar en Dios como proveedor únicamente, sino que también son una oportunidad para considerar que las cosas de este mundo son pasajeras, que lo terrenal y lo físico no es tu necesidad más importante. Como dice Moisés, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Y esto me lleva también a lo segundo que el Señor quiere que aprendamos a partir de Éxodo 16, y es acerca de las necesidades espirituales. Si el propósito de las necesidades físicas es ser, por un lado, enseñados en que ellas no son lo más importante, pues debemos decir también que somos enseñados a través de la dificultad que las necesidades espirituales sí son nuestra mayor necesidad. Y eso también está implícito en ese mismo texto de Deuteronomio 8:3, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El pueblo de Israel, más allá de ver una necesidad temporal
debió recordar lo pasajero de las cosas de este mundo y la necesidad de escuchar la voz de Dios para recibir la provisión que un corazón todavía manchado por el pecado necesita para vivir en obediencia al Dios que le había redimido. Así que recuerda, mi hermano, el pan y el vestido te pueden ser dados por Dios, pero ellos al fin y al cabo van a pasar. El que los tengas o que te falten no van a generar afectación alguna en tu alma. No hay nada de lo temporal que aporte o que le quite a tu alma. Pero en cambio, en tu alma siempre va a habitar un complicado enemigo llamado pecado, con todas sus distintas expresiones, lo que hace que tu alma, aún regenerada, se encuentre en una constante necesidad, y la manera en que nosotros consideremos o tratemos con esas necesidades, pues va a tener también repercusiones eternas. Así que si es así, entonces las necesidades del alma son las de mayor importancia. Y ahora esa provisión para estas necesidades espirituales pues las vamos a encontrar en Cristo. Recordemos que Él mismo proclamó ser el maná del cielo, el pan que da vida a todo aquel que participa de Él. En Juan capítulo 6, desde el versículo 48, Él venía diciendo: yo soy el pan de vida. Nuestros padres, refiriéndose a esta porción de la escritura de Éxodo 16, nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que, mi hermano, es en Cristo y en sus méritos únicamente que podrá ser satisfecha la necesidad más importante que tú tienes, la necesidad espiritual. Por tanto, deberías tú, mi hermano, acudir al Señor diariamente, acudir a Él para recibir la luz necesaria y entender su palabra, lo que sale de su boca, acudir a Él para tener la capacidad necesaria para huir del pecado, la fuerza necesaria para resistir contra el enemigo. El pan físico va a perecer, pero el que se encuentra en Cristo, pues siempre va a recibir los beneficios para la eternidad. Y por último, el Señor quiere que también aprendamos a partir de Éxodo 16 acerca de la vigilancia del corazón, El autor a los Hebreos bebe también de esta porción de Éxodo 16 y lo coloca como un ejemplo a la iglesia de aquellos que participaron de la voz de Dios, pero por permitirse incredulidad en sus corazones sin vigilancia, se apartaron del Dios vivo, quedando excluidos del reposo. Basado en esto, pues el autor a los Hebreos hace un llamado a la iglesia, y quiero que note que es un llamado a los creyentes, a un grupo que él llama hermanos. En Hebreos 3, desde el versículo 2, él dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y cuando dice mirad, lo que está queriendo decir es considerar con cuidado, ¿verdad? Vigilar. Así que el corazón aún regenerado necesita ser vigilado a causa del pecado remanente. Puede haber una incredulidad remanente en nosotros que nos haga deslizar al punto de parecernos a alguien que se ha apartado del Dios vivo, y ese no es el propósito de nuestra unión con Cristo, de participar de Cristo. El propósito de participar de Cristo es perseverar hasta el fin. Considere por un momento a Sansón, por ejemplo. Si no se dijera en este mismo libro de Hebreos que él tuvo fe, pues nosotros seguramente concluiríamos que él no fue verdaderamente un creyente. Considere a David, cuando descuidó su corazón, su pecado remanente,
y pecó siguiendo prácticamente el mismo patrón de maldad que usó, o el mismo esquema de maldad que usó Saúl, mandando a un hombre al frente en la guerra para que sea muerto. Considere a Noé, que luego de haber sido testigo con sus propios ojos de cómo Dios literalmente sepultaba la tierra en agua a causa de diversas maldades, pues luego de bajarse del arca cometió un pecado que seguramente practicaron aquellos mundanos que estaban sepultados, se emborrachó. Así que nuestro corazón es perverso, hermanos. Nosotros podemos caer muy bajo si nos descuidamos. Puede que hoy participemos de muchas bendiciones espirituales y seamos bendecidos con una predicación fiel, reformada, pero Israel también fue testigo de las maravillas del Señor por 40 años. Y aún así, por 40 años muchos fueron desobedientes. Así que cuando el corazón es descuidado, nos exponemos a los peores males. Cuida entonces, mi hermano, tu corazón, pero no solo lo cuides en solitario, no solamente vigiles tú mismo, sino que también dedícate a promover la vigilancia en el resto de tus hermanos. Y esto también lo dice el autor a los Hebreos: exhortaos los unos a los otros cada día. Entonces, ya para concluir, mis hermanos, ¿qué quiere el Señor que nosotros aprendamos a partir de este relato en Éxodo 16? Recuerda que quiere que aprendamos acerca de las necesidades físicas, que Él es el proveedor, por un lado, y por otro, esas no son las necesidades más importantes. También quiere que aprendamos, en segundo lugar, acerca de nuestras necesidades espirituales, que esas sí son las más importantes y son provistas en Cristo. Y por último, quiere que aprendamos acerca de la vigilancia del corazón. Recordemos que los que no vigilan su corazón se apartan. Los que participan de Cristo vigilan su corazón y perseveran. Y los que participan de Cristo también promueven la vigilancia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por mostrarnos que tú eres el proveedor de todas nuestras necesidades, pero también por recordarnos que las cosas de este mundo son pasajeras y que esas no son las cosas que nosotros principalmente necesitamos. Provee principalmente para nuestras necesidades espirituales, para nuestras debilidades, para que nosotros podamos estar firmes ante la tentación, podamos huir también del pecado, y que también nos ayudes a vigilar nuestros corazones, a guardarlo por encima de todas las cosas, sabiendo que de Él mana la vida. En el nombre de tu Hijo te oramos, te pedimos que nos ayudes. Amén. Muchas gracias, Kevin. Gracias por guiarnos en la meditación de este capítulo en particular, una historia bastante conocida del pueblo de Israel y que sigue siendo un retrato de lo que normalmente nuestra alma experimenta, ¿no? El ser cuidados por Dios y aún así murmurar, aún así quejarnos y perder de vista lo que nos enseñabas, que es lo que en realidad importa. Y es curioso que este pasaje, en medio de este pasaje también se inserte el día de reposo, no habiendo todavía proclamación de la ley. Quiere decir que para el pueblo, para la conciencia del pueblo, la adoración al Señor en ese día santo no era un asunto netamente de la ley, sino que ya para ellos el día de reposo era necesario, y Dios lo presenta como un mandamiento antes incluso de la presentación formal del decálogo. Y creo que eso también corona lo que decías, corona las necesidades espirituales. Por sobre todas las cosas debemos cuidar también de nuestra vida de adoración en ese día santo. Así es, pastor. También me llamó la atención cómo el Señor provee durante la semana para cada día, pero por decirlo de alguna manera, en el día de reposo no le da excusas al pueblo y le provee para esos 2 días, para lo que vendría a ser el quinto y el sexto. Sí,
Y de hecho, puede uno pensar que la mente, digamos, el israelita entonces estaría encaminada toda la semana a eso, ¿no? Estarían pensando siempre en que va a haber un día en el que Dios iba a proveer el doble con el fin de liberar de afanes, el día de la adoración. Entonces, hace que la mente toda la semana esté centrada en ese día. O sea, Dios está llamando a la mente de su pueblo que esté centrada también a lo largo de la semana con nuestros afanes, pero uno en particular sin afanes. Sí, así es.